Buenas tardes. Agradecemos la presencia de las personas que por primera vez nos acompañan a los conversatorios que semana a semana organiza el Centro Virtual de Gestión Pública de Sideris. Y especialmente agradecemos a los que en forma regular nos han ido acompañando cada jueves. El Centro Virtual de Gestión Pública Sideris organiza webinares con especialistas en temas que impactan nuestra relación con organizaciones públicas, con el gobierno, con entidades estatales no gubernamentales y con los particulares. Este webinar lo patrocinan el despacho Burgoa Toledo y Asociados, SC, y la consultoría Sideris. Burgoa Toledo y Asociados, SC, es un despacho especializado, entre otras materias, en derecho fiscal. Sideris es una consultoría especializada en pensiones, entre otras materias. El Centro Virtual de Gestión Pública Sideris ha organizado un ciclo de 3 pláticas con 3 especialistas que se realizarán el día de hoy, mañana y pasado mañana. Todas estas pláticas están relacionadas con la propuesta de reforma del sistema de pensiones presentada en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, misma que expuso con diapositivas y ha sido divulgada en los medios de comunicación. Cabe destacar que la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social aún no se publica y en este momento se desconocen los detalles técnico-jurídico y las proyecciones financieras actuariales. Este jueves, la plática que tendremos con nuestros especialistas y patrocinadores estará destinada a saber si la reforma pensionaria es o no otra ocurrencia de la mañanera. El tema de pensiones es relevante para un enorme grupo de la población. Los invitamos a seguirnos y a que pasen la voz. Los objetivos de este webinar serán los siguientes: explicar la integración del sistema pensionario mexicano, identificar los efectos de las cuotas obrero-patronales en la empresa y en el mercado, explicar la relación entre el derecho laboral, el mercado de trabajo y las pensiones. Las ideas que ustedes escucharán de nuestros especialistas son sistema pensionario, fiscalidad de las empresas, derechos de seguridad social de los trabajadores, cuentas individuales, cuentas obrero-patronales y también otro de pensión mínima garantizada. Como todos los jueves, tendremos 3 rondas. Aclaro que este webinar se dividirá en 3 sesiones. Hoy jueves, viernes y sábado, para los que nos acompañen y quieran darle continuidad, estén presentes con nosotros estos 3 días. En la primera ronda, que creo que será muy interesante porque nuestros panelistas son especialistas en seguridad social, en fiscalidad de empresas y en derechos laborales. Por lo tanto, les pediré a cada uno de ellos que desde su especialidad se enfoquen en las propuestas que contiene la reforma pensionaria de la mañanera presidencial desde las perspectivas siguientes. 1. Población beneficiada. 2. Efecto de un aumento en las cuotas obrero-patronales. Y 3. La pertinencia jurídico-laboral en la reforma. Para ello, cada uno contará con 5 minutos. En la segunda ronda formularé a cada panelista preguntas sobre el tema y tendrán 4 minutos para que las respondan. En la tercera ronda, cada panelista contará con 3 minutos para contestar una pregunta que les formularé y puedan señalar sus conclusiones. Finalmente, y si el tiempo nos los permite, dedicaremos el resto del tiempo a responder las preguntas que formulen por Facebook. Por lo tanto, invitamos a todos los que nos están viendo a participar con sus preguntas. Daré inicio a la primera ronda con el doctor Carlos Matute. Él fue uno de los redactores de la Ley del Seguro Social de 1997. Es profesor y autor de libros de seguridad social, derecho administrativo y gestión pública. Es columnista del Universal y la Crónica de Hoy. Actualmente es socio director de consultoría Sideris, dedicada a temas de gestión pública, seguridad social, obra y adquisiciones públicas, así como responsabilidades administrativas y derecho burocrático.
Si me lo permite, doctor, antes de cederle la palabra, me gustaría compartir una frase que ha publicado la CONSAR. Para los que no son especialistas en la materia, les comento que la CONSAR es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsable de supervisar a las AFORES. La frase que citaré la pueden consultar en la página de la CONSAR en el apunte 4 sobre el debate de las pensiones. Y es la siguiente, cito textual. Hoy en día, los fondos de pensiones en casi todos los estados y municipios, empresas productivas federales o subnacionales y las universidades públicas del país están técnicamente quebrados, no son financieramente viables y no existe una clara rendición de cuentas. Termina la cita. Doctor Matute, le cederé la palabra por 5 minutos para que exponga la integración del sistema pensionario en México en el contexto de la reforma propuesta por el presidente López Obrador. Bienvenido. Gracias, Mari Carmen. Gracias a nuestros seguidores por estar aquí presentes el día de ahora, lunes 27 de julio. Yo les quiero exponer, gracias a mis compañeros de mesa, el doctor Burgoa y el maestro Hipólito Romero, por acompañarme en el análisis de este tema tan complicado. Yo les quiero exponer rápidamente qué es un sistema pensionario. Un sistema pensionario en México es una protección que se da a las personas que se encuentran en alguna debilidad frente a la vida. Y entonces, la debilidad puede provenir del retiro, la edad avanzada o la vejez, es decir, la que se puede producir después de muchos años de trabajar en el mercado de trabajo y que por la edad ya no es suficiente, ya no es la persona apta para el trabajo y tiene que obtener un ingreso para poder vivir dignamente. Pero también el sistema pensionario está relacionado con otras cuestiones como puede ser la invalidez, la incapacidad por riesgo de trabajo o la muerte de un trabajador, que da origen a las pensiones de viudez, orfandad. Entonces, el sistema de pensiones es mucho más amplio que el simple sistema de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez a que se refiere el SAR, la CONSAR en específico. Entonces, el primer apunte que hay que hacer a la reforma que está presentando el presidente es que se refiere solamente a las pensiones vinculadas con el sistema de ahorro para el retiro, solamente a estas. Incluso, si ustedes se han dado cuenta, el IMSS casi no ha aparecido en este proceso de divulgación o de difusión de la reforma. ¿Por qué? Porque este seguro ni siquiera está en la reserva del IMSS y en sus informes no informa sobre su comportamiento. El IMSS se reduce en este seguro a establecer la procedencia o no del otorgamiento de una pensión y a determinar si procede o no por las semanas cotizadas o por los montos o la cotización que se haga al seguro social, el llamado seguro de desempleo. El retiro cuando un trabajador no está, sufre un despido o no tiene trabajo en un momento determinado. A eso se reduce el IMSS. En realidad, esta es una parte de pensiones que solamente le incumbe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en específico a la CONSAR. Incluso las pensiones del 73 son pagadas con recursos presupuestales, es decir, las paga Hacienda. Por lo tanto, no es extraño que el IMSS no intervenga en esta difusión de la reforma pensionaria. Ese es el primer acotamiento. El segundo acotamiento es la pensión no se refiere a los trabajadores del Estado, es decir, a los que cotizan al ISSSTE. Estos trabajadores también están fuera de esta propuesta de reforma. Entonces estamos hablando de una
reforma solamente para retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores del apartado A. Segunda acotación. Tercera acotación. Esta reforma solamente se refiere a la llamada generación Afore, es decir, aquellas personas que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997. Las que cotizaron antes se les llama generación de transición. ¿Por qué? Porque pueden optar al momento de cumplir con los requisitos jubilatorios por la ley del 73 o la ley del 97. Es decir, esta reforma no se refiere a la generación en transición, solamente a la generación Afore. Y luego hay que hacer una cuarta precisión. Además, el sistema pensionario mexicano no solamente se compone del ISSSTE y del IMSS, sino de algunos estudios dicen 69 regímenes distintos. La CONSAR habla de hasta 3,000 tipos de regímenes distintos de pensión que tienen empresas privadas con planes privados de pensión o empresas públicas como Pemex, IMSS, CFE, las universidades estatales, federales y locales y los municipios. Es decir, el sistema pensionario es mucho más amplio que al que se refiere la reforma. Y dejo la exposición de cómo se divide estos pensionados para mi siguiente bloque, en mi siguiente intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor Matute. Antes de continuar, me gustaría ofrecer una disculpa. Mis nociones temporales creo que están un poquito confusas. Dije que hoy era jueves, hoy es lunes, y estos webinares, las 3 sesiones que tendremos con los especialistas que nos acompañan serán el día de hoy lunes, el martes y el miércoles. Haciendo esa aclaración, voy a ceder la palabra al doctor Carlos Burgoa Toledo. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Camerino, Italia. Postdoctorado en la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM. Miembro del órgano de gobierno de la PRODECON por designación presidencial. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Socio del despacho Burgoa Toledo y Asociados, SC, especializado en Derecho Fiscal, entre otras materias. Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le cedo la palabra al doctor Carlos Burgoa Toledo por 5 minutos para que nos platique sobre la relación de la seguridad social con la fiscalidad de las empresas en México. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes a todos y desde luego agradecer al doctor Carlos Matute y a Sideris que me han hecho la invitación para participar el día de hoy con ustedes. Y bueno, con este tema que es de alta, digamos, inquietud para toda la sociedad, lo importante a considerar siempre es las bases, como bien lo ha hecho notar el doctor Matute. La idea sería comenzar a entender qué es la seguridad social contrastada con el efecto fiscal. Como ya lo sabemos, la seguridad social pues implica un tanto la protección a la sociedad misma. Y quizás en este sentido pudiéramos quedarnos un poco cortos si solamente se piensa en la atención médica. Desde luego, la seguridad social implica muchos otros aspectos, como incluso pudiera ser efectos de vivienda para llevarlo en extremo. Es decir, conceptos como asistencia social a veces se quedan cortos respecto del total, que es la seguridad social. Y si bien esto establece en la Constitución como un derecho constitucional, que a su vez por correlatividad tiene una garantía en donde el Estado está obligado a hacer, que ese es el tipo de las garantías sociales en donde el Estado realiza, no donde se abstiene, sino donde realiza, la lógica es que este deber gubernamental es posible gracias al gasto público, el cual se alimenta del pago de las contribuciones. Y es ahí entonces en donde podríamos nosotros entender que hay una combinación entre el pago de contribuciones respecto de lo que sería pues el deber del Estado para poder sufragar estos beneficios. Me explico un poco más a fondo. El deber de contribuir al gasto público está siempre centrado en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, independientemente de lo que pudiera ser el fundamento de la seguridad social.
Para todo este contexto, entonces, es difícil pensar como en ocasiones se puede errar en la día de que la contribución se encuentra en el 73 de la Constitución. No es así. Está en el artículo 31, fracción cuarta. Para esta lógica, lo que nosotros podríamos entender entonces es que a la seguridad social se le dan aportaciones y estas aportaciones forman parte de todas las contribuciones. Lo dice muy claro el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Las contribuciones son impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y aportaciones de seguridad social. Y es importante hacer notar que estas aportaciones de seguridad social se vuelven, para el caso de los trabajadores que son de iniciativa privada, de manera tripartita, pues en tanto que se desarrollan con fondos tanto del Estado, fondos de lo que es patrones y desde luego con la aportación propia del trabajador. Para toda esta lógica, entonces, es bien importante entender lo tripartita, dado que de ahí deriva pues la lógica, la importancia y la esencia de lo que hoy en día se ha platicado en la mañanera del presidente. Sin embargo, como aportaciones de seguridad social y a su vez contribuciones para el marco contextual mexicano, aquí la clave está en que también son susceptibles de ser fiscalizadas. Quiere decir que implicaría la posibilidad de ser motivo de auditorías, la posibilidad de ser motivo de sanciones, y sin duda es un pago irrefutable. No es algo optativo, es evidente que al ser una contribución, pues se encuentra obligado. La clave principal también es que esto se lleva administrado a través, en el caso, insisto, de particulares, me refiero a patrones que lleven hacia sus trabajadores este sistema del IMSS, el cual se concibe como un organismo fiscal federal autónomo, dicho así por el artículo 4 de la Ley Orgánica de PRODECON. Bajo esta lógica, entonces, entendemos que el hecho de tener en la nómina a un trabajador implica un valor implícito. Y este valor, pues, desde luego se debe considerar por todos los motivos que implica la seguridad social, que, vuelvo a insistir, no solamente descansa en el efecto de salud, sino que también pudiera ser motivo de las AFORES, todo lo que hoy en día conocemos como el seguro de ahorro para el retiro, y bueno, pues algunos otros elementos que son de alta importancia. Todo patrón debe tener muy presente esta situación. Quizás me atrevo a hacer un pequeño el paréntesis en mi comentario, pero es para demostrar la importancia de lo que estoy diciendo. Varias de las que serían estrategias o varias opciones que en la práctica se llegan a realizar por algunos particulares, como lo es el famoso asimilables a salario, como muchas otras figuras que pudiera ser la subcontratación, de la cual ya más adelante estaremos platicando, obedecen precisamente al costo que implica la seguridad social. Entonces, bajo esta lógica, nunca hay que perder de vista que es un deber constitucional el tener este derecho a la salud, el tener este derecho a la vivienda digna y decorosa y todo lo que implica la seguridad social, concepto nacido en Alemania, desde luego, en el ánimo de tratar de abarcar a toda la población, y por ello, por el costo que en sí mismo tiene, es que se incardina dentro de nuestra legislación como una de las tantas contribuciones que pudiéramos nombrar. La característica principal que yo puedo entender de esas contribuciones es que en la fase de lo que es una seguridad social, aportación de seguridad social, conlleva una contraprestación eventual. Lo pondría un poco dramático, pero vamos a hacerlo con el ánimo de poder explotar mejor la idea. En cuanto a los derechos, es común que en la manera de contribución, yo siempre tengo una contraprestación inmediata, pienses en un pasaporte, en una licencia de manejo, pues ok, en las contribuciones de mejoras la contraprestación es inmediata. No obstante, yo la puedo ver, la puedo observar y bueno, quizás el tiempo que tome en construirse un puente, una carretera, pues es lo único que me pueda dilatar su goce. En tanto que en los impuestos, la contribución no tiene una contraprestación del Estado de forma inmediata. Quiere decir que se va a un fondo común que le llamamos gasto público y es por ello que sobreabundan los impuestos. Es mal dicho en la práctica que se le llame impuesto a todo lo que es una contribución, puesto que el mexicano está obligado a contribuir, no a impuestar, valga este redundamiento de palabras. Sin embargo, la aportación de seguridad social se da en una contraprestación por eventualidades en la fase más conocida de lo que es la asistencia médica, que también es de forma directa o derivada. Directa por cuanto a lo que es el derecho habiente y derivada por lo que son sus beneficiarios. Llámese así o piénsese en el caso de las pensiones por viudez y en el caso de la asistencia médica, cayendo en ese punto,
de todos los familiares y todos aquellos que pudieran ser motivo a este derecho. Hay un punto esencial, porque la seguridad social es tan noble que incluso puede llegar al grado en el que asiste y desde luego también beneficia no estrictamente a las esposas o esposos, puede ser también a aquellos que están en concubinato, y es ahí entonces en donde la ley empieza a mostrar esta flexibilidad. Sin duda, para cuando escuchamos en las noticias y en la mañana que se va a hacer un cambio en las pensiones, pues inmediatamente levanta el ánimo de todos a favor, y la respuesta es sí. Con esta noticia que se da en las mañanas, ya sabemos qué es lo que se quiere. Sin embargo, como bien lo hemos anotado en estos primeros minutos, la clave es en el cómo se va a llevar a cabo. Y es que ese cómo implica todo el coste e implica todos los detalles que pudieran ser o no favorables a todo lo que está alrededor. Vuelvo a insistir, la idea central y todo lo que implicaría la ayuda, en este caso por pensiones, desde luego nadie se va a negar a poderlo dar. Sabemos que muchas de las veces ha sido un rubro que se platica y se regresa, pero es algo que sin duda todos levantaremos la mano para decir que estamos de acuerdo. Entendido ya como una contribución es en donde empiezan los puntos finos, es en donde empieza todo lo delicado, y yo creo que este es el punto para todos los que nos están viendo, en el cual debieran centrar mucho la atención. La idea de estos primeros comentarios que yo realizo, pues es obviamente establecer el contorno, la manera en cómo funciona. Todos sabemos entonces ya cómo existe, cómo debe darse. Para todos esquemas agresivos en la planeación también es algo que atenta contra esos derechos constitucionales, y es ahí entonces donde nosotros pues tenemos que regresar a algo en punto. Insisto, todos levantaremos la mano para decir que sí a una reforma a las pensiones, pero el cómo, esa es la parte básica, y yo creo que es lo más importante, que sin duda pues nos va a tener muy entretenidos durante estos 3 días para poder desarrollar con precisión los detalles, quizás los puntos adversos, algunos puntos favorables. Por eso es que pues bueno, platicaremos de todo esto estos días. Muchas gracias, doctor. En esa parte coincido con el doctor Matute cuando dice que falta ver la letra chiquita de la reforma, bueno, de la propuesta de reforma para poder analizarla en el fondo. Agradezco su participación. Cederé ahora la palabra al maestro Hipólito Romero Reséndez. Él es maestro en Administración Pública con mención honorífica por el Instituto Nacional de Administración Pública. Tiene estudios de posgrado con la especialidad en Derecho del Trabajo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Es licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Es experto en litigio estratégico en materias laboral, administrativo y derecho disciplinario. Catedrático del INAP, de la Universidad de Anáhuac, del Instituto de Administración Pública de Tabasco, de la Universidad Autónoma del Estado de México y la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha sido servidor público en el área de relaciones laborales y responsabilidades administrativas por más de 20 años. Si me lo permite, maestro, antes de darle la palabra, me gustaría compartir con nuestro público una frase de la CONSAR, que como dijimos es un desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta frase, al igual que la otra, también se puede consultar en el apunte 4 sobre el debate de las pensiones. Cito textual: la población económicamente activa en México fluctúa entre 55 y 60 millones de habitantes. El 60%, por lo menos 33 millones, se ganan la vida en la informalidad. Sus salarios tienden a ser bajos en comparación con el salario mínimo y no tienen acceso a los beneficios de seguridad social. Termino la cita y le cedo la palabra, maestro, por 5 minutos para que nos platique sobre los efectos del derecho laboral en el mercado de trabajo formal e informal. Gracias por su participación. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para externar algunas preocupaciones que todos tuvimos la semana pasada con este anuncio tan rimbombante de hacer modificaciones al sistema pensionario en México, y en lo particular al servidor, a mí,
con la situación real que estamos viviendo, porque cada vez podemos entender menos la idea de tener soluciones integrales a nuestros sistemas de seguridad social y de manera concreta a los aspectos del debido respeto a las relaciones de trabajo. Este punto el dato que afortunadamente nos comentan con relación a la población económicamente activa y los números de 33 millones de personas que están con una situación de trabajo precario, pues nos habla que en materia de mercado, los trabajadores informales o los trabajadores que no tienen un trabajo digno o decente son cotizados. Y eso es indignante. Es indignante porque el considerar la figura del trabajo digno o trabajo decente no es nueva. A nivel mundial es en la Organización Internacional del Trabajo, en 1999, donde se maneja este concepto de trabajo digno o decente, y es en nuestro país, hasta el 30 de noviembre del año 2012, último día de la administración del presidente Calderón, prácticamente al inicio de la administración del presidente Peña Nieto, donde a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con esa fecha, tenemos ya la figura en nuestro país de trabajo digno o decente en nuestra legislación laboral. Esto lo podemos ver de manera clara dentro del apartado A del artículo 123 constitucional, que rigen las relaciones de trabajo de los particulares, concretamente en su artículo segundo y en su primer párrafo, donde vamos a ver que en materia laboral son 3 las finalidades que se buscan a través de las normas del trabajo, siendo la primera el trabajo digno o decente, la segunda el equilibrio de los factores de la producción y el tercero la seguridad social. Como podemos ver, 3 aspectos que se complementan a través del equilibrio de los factores de la producción para que los trabajadores sean reconocidos como personas en primer lugar. Y esto es la parte importante. Tenemos que considerar que no solamente estamos viendo violaciones a lo que es el derecho del trabajo, que desde mi punto de vista este derecho humano es ultralimitado. Lo que debemos considerar es el derecho al trabajo digno. Y estos números que acaban de leernos son realmente indignantes. ¿Y de dónde salen estos aspectos de trabajo digno o cuáles son los elementos que debemos considerar en estos casos? El propio artículo segundo, que no lo tenemos desafortunadamente en todas las demás normas de trabajo que voy a abundar en un momento, refieren que el trabajo digno tiene entre 7 y 8 elementos. El primero será el respeto pleno a la dignidad humana del trabajador. El segundo corresponde a la igualdad sustantiva o la igualdad de hecho entre trabajadoras y trabajadores y en consecuencia el principio de no discriminación en razón de orden étnico, género, edad, eso es importante, discapacidad, condición social, migratorio, de salud, así como religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Pasamos después a la siguiente que es relevante, que es el acceso a la seguridad social como elemento indispensable o sine qua non para considerar trabajo digno. El siguiente será el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores. El siguiente será el salario remunerador, la capacitación continua y la seguridad e higiene. Esto es lo que debe entenderse como trabajo digno decente. Y eso es precisamente lo que el mercado, al parecer, castiga significativamente en nuestro país. Es decir, tenemos condiciones significativas de precarización de las relaciones de trabajo, no solamente en la parte de los trabajadores en general, sino también en la parte de los trabajadores al servicio del Estado, que será otra parte que no está debidamente considerada dentro de las normas burocráticas correspondientes. En este caso, el derecho a contar con seguridad social, que es de donde se plantea que deriven los sistemas pensionarios, se vinculan necesariamente el área laboral con el área
con el área de la seguridad social, y la ley del Seguro Social, en su artículo 2, nos refiere que entonces las finalidades de la seguridad social corresponderán en primer lugar a la garantía del derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, que son importantes por los aspectos que no solamente se refieren a la vejez y cesantía de edad avanzada, como ya lo mencionaron los doctores que antecedieron, los servicios necesarios para el bienestar individual y colectivo, y finalmente, en términos de la última reforma, el otorgamiento de una pensión igualmente garantizada por el Estado. Entonces, tenemos que las situaciones del mercado formales realmente no se están cumpliendo, nos estamos inclinando por la parte de los mercados informales, y esto genera necesariamente la inexistencia de valor al trabajo digno decente, que a la larga traerá aparejado necesariamente que si no hay trabajo digno, no habrá pensión digna. Y yo dejo hasta aquí mi comentario para no quitar tiempo a los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entramos a nuestra segunda ronda. En esta ronda, cada uno de ustedes contará con 4 minutos para responder las preguntas que les formule. Comenzaré con el doctor Carlos Matute González. Doctor, ¿cuáles son los desequilibrios del régimen pensionario actual? Es una pregunta. Otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la generación Afore y la generación de la transición? Tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a dividir la respuesta en 2. Primera parte. Los desequilibrios del régimen pensionario vienen de antaño, no son nuevos. Y están vinculados con lo que comentaba el maestro Romero. La informalidad en México es estructural. Desde la ley de 1973 se intentó incluir a una serie de grupos que no tenían relaciones de trabajo formales, como las trabajadoras domésticas, por ejemplo, los trabajadores del campo, las industrias familiares, y un grupo enorme poblacional que no tenía acceso a la seguridad social, pero que sí son trabajadores, porque viven de su esfuerzo. La ley del 97 los intentó nuevamente incorporar con un régimen más flexible financiero para que se pudiera hacer más accesible la protección de la seguridad social. Y en las cuentas individuales se creó una figura desde el 97 que se llama la aportación voluntaria. Y entonces, cualquier persona sin tener ninguna relación de trabajo puede contratar una cuenta individual en una Afore y depositar su ahorro para poder aprovechar los beneficios de este sistema. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues los rendimientos que produce la cuenta individual, que son altos comparado con el resto del sistema financiero. Entonces, sí hay una preocupación por incorporar a la población económicamente activa en la informalidad, pero lamentablemente, a pesar de las figuras que se establecieron en la ley del 97, no hubo incremento real de las aportaciones de seguridad social. Y conforme a los estudios que se han hecho, y en especial el de la CONSAR que se ha citado en este webinar, hay una gran informalidad y sobre todo intermitencia en la cotización. Hay muchas personas que salen y entran del mercado formal, informal, a conveniencia. ¿Por qué? Porque no hay incentivos claros para cotizar en la seguridad social. Y entonces se hace una serie de prácticas de las que va a hablar el doctor Burgoa que afectan a los derechos de los trabajadores y que al final se refleja en un bajo ahorro. Entonces, en el sistema pensionario hay 2 grandes grupos, los informales y los formales. Ya los informales, la única cobertura es lo que se llama la pensión de bienestar para adultos mayores, que es 1/3 del salario mínimo, que ya platicaremos con mayor cuidado. Entonces, esta reforma solamente se refiere al IMSS y a la formalidad. Toda la informalidad queda fuera de esta reforma. Esto es muy importante. Y la segunda división que tenemos que hacer
es la distinción entre la generación Afore, a la que va dirigida esta reforma. ¿Por qué? Porque está vinculada con las aportaciones a las cuentas individuales y a los requisitos que se impusieron o que se tienen actualmente para obtener una pensión mínima garantizada, que son actualmente de 1,250 semanas y que se propone se reduzca a 750. Es decir, los únicos beneficiarios de esta reforma es la llamada generación Afore. En cambio, la generación en transición, la que cotizó en el 73 y en el 97, no está incluida en esta reforma. ¿Por qué? Porque no se modifica ninguno de los supuestos de 1973. Y esto hay que señalarlo. Y además hay que señalar que las personas que se benefician en forma inmediata de esta reforma son un pequeñísimo número de los supuestamente 20 millones primeros que están cotizando al Seguro Social. Hay que quitarle la generación de transición, pongámosle unos 8, y quedan unos 12 de la generación Afore. Y de la generación Afore hay que quitar a todos los que se van a jubilar en los años, dentro de 20 o 30 años, que es la mayoría. Esta reforma solamente va a beneficiar en el corto plazo, aquella persona que tenía 39 años en 1997, que nunca había cotizado al Seguro Social y que ahorita está a punto de cumplir 60 años. Es decir, que es generación Afore, siendo un hombre de 60 años. Y esto suponiendo que hubiera cotizado 24 años. A este grupo es al único que le va a beneficiar directamente la reforma, que como ustedes podrán contar, pues serán unos 1,000,000 en los próximos 4 o 5 años. Es decir, la reforma de los 60 millones de trabajadores del producto de la población económica activa solamente va dirigida a 1,000,000 de trabajadores en forma inmediata. Por eso no podemos decir que es una gran reforma. En síntesis, no hay ningún beneficio adicional para la economía, al trabajador de la economía informal. No hay una propuesta integral para ellos. Hay propuestas parciales, como la de las trabajadoras de la Seguridad Social. Se les olvidó el trabajador de industria familiar. Se les olvidó el trabajador del campo, que esos son cerca de 10 millones de personas, y con la reforma las domésticas solamente atendieron 2 millones. Y se les olvida a la verdadera generación Afore, a la que se va a jubilar dentro de 20 o 30 años, que es la mayoría, y solamente está atendiendo a un pequeño grupo poblacional. No es una gran reforma. Dejo mis comentarios para el siguiente bloque. Muchas gracias, doctor. Sin duda, entonces será la reforma del olvido. Antes de darle la palabra al doctor Burgoa Toledo, nada más quisiera hacer un comentario al margen. Creo que de llevarse a cabo esta reforma, los despachos dedicados a fiscal, a seguridad social, a laboral, pues tendrán buena parte de chamba de darse de esta reforma. Doctor Burgoa Toledo, ¿cuál es el efecto actual de las cuotas obrero-patronales en la actividad empresarial? Le cedo la palabra por 4 minutos. Gracias. Bueno, pues sí, en el caso de la seguridad social ya lo vimos que es una contribución y por lo tanto se consideran aportaciones como tal de seguridad social. El esquema actual funciona a diferencia, ojo, yo diría que el año que marcó la diferencia fue 2014 con la reforma que en aquel entonces se hubiese publicado. ¿Qué es esto? Bueno, con anterioridad el patrón podía hacer la deducción de las cuotas pagadas por su parte, a la par que de las cuotas que pagaba el trabajador, lo cual parece no tener sentido. ¿Por qué? Porque se entiende que una deducción para efectos del impuesto sobre la renta, pues es exclusivamente por las erogaciones que realizan los contribuyentes. Bajo ese esquema anterior, pues evidentemente el patrón estaba recibiendo un beneficio por dinero que él no había pagado. Con 2014 y esta reforma se ajustan los números. Y entonces es el artículo 28, fracción primera de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el que precisa
que solamente es deducible las cuotas pagadas por el patrón, más no así las que pagase el trabajador. De entrada tiene una lógica económica y pudiéramos decir que hasta ahí se termina el tema. Sin embargo, en la práctica, en ocasiones, se pudiese dar el caso en el que los patrones, ¿por qué no?, buscan un ánimo de deducciones, o quizás por el compromiso, o entre muchas otras variables, se encargaban de pagar el importe de las cuotas de los trabajadores. Y es allí entonces donde empezó un tema de interpretación, que incluso fuese llevado a la Corte, y de inicio la Corte determina, cuando hace la resolución del artículo 28, fracción 30, que aún así no fueran deducibles. ¿Por qué? Porque el texto de la ley señala que sean de forma original a cargo del trabajador o de terceros. Entonces, bajo esa lógica, el patrón ve un impedimento en el avance económico respecto de cómo estuviera acostumbrado con anterioridad. Como ya lo veníamos platicando, eso conlleva a muchos otros esquemas que sin duda se consideran agresivos. Algunos de ellos, yo los podría comentar, son estos. El hecho de que a los trabajadores, en lugar de pagarles con un salario e inscripción en el Seguro Social, los llevan como asimilables a salarios. La posibilidad existe en ley porque implica que alguien que no fuese un empleado, no obstante pudiese ser tratado como asimilable a salario, sin duda se evita el IVA y no obstante pues cae en el rubro de las retenciones. Ok. Segundo esquema agresivo, pudiera ser a través del llamado outsourcing, del cual platicaremos con más detalle, pero bueno, el único punto que yo quiero arribar con esto es, yo soy un patrón y a mi nómina la pongo en manos de alguien que me va a dar el servicio del mal llamado outsourcing, realmente subcontratación laboral. Y esa persona a su vez divide el salario. Lo pondré en un ejemplo muy básico. Pensemos que soy una agencia de automóviles y mis vendedores de piso tienen un salario base por estar todo el día en la oficina, en el muestreo de los automóviles y aparte sus comisiones. Cuando estos esquemas agresivos hacen presentes el salario base, lo paga una sociedad anónima que los inscribe como tal, como trabajadores. Pero las comisiones suelen hacerlos a través de sindicatos. En el ejemplo que pongo, la comisión, el sindicato es el que la toma. ¿Por qué? Porque conforme al artículo 27, fracción segunda de la Ley del Seguro Social, se tiene que los pagos a los trabajadores por cuestiones sindicales no integran el salario base de cotización. Dicho en otras palabras, no son motivo de las cuotas obrero patronales. Y es ahí entonces en donde se empieza a desvirtuar. Como lo decía en mi participación anterior, el hecho del pago de aportaciones de seguridad social que incrementa el valor de la nómina conlleva precisamente a este ánimo, a que se busquen caminos en los cuales se desdeñan los derechos constitucionales, se despoja al trabajador de todos sus beneficios, y es ahí entonces en donde empieza a funcionar este tipo de esquemas. Vuelvo a insistir, esquemas agresivos, no aceptados en la práctica, y que se agravan aún más cuando se nota el intercambio de información entre lo que es el IMSS y el SAT. Me ha tocado ver en la práctica que algún contribuyente patrón recibe información por parte del SAT en manera de invitación diciéndole, oye, tengo entendido que tú estás con tantos trabajadores porque así me lo hizo notar el IMSS. Entonces es ahí entonces donde podríamos empezar a considerarlo. Recordemos, la nómina para que sea deducible debió ser primeramente justificada en que su pago también cumplió la seguridad social. Lo dice así el artículo 27, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, dado que está relacionada una con otra, es ahí en donde se empiezan a buscar los caminos alternos y bueno, sin duda la cosa se empieza a poner un poco más delicada. La idea aquí la quisiera dejar centrada así entonces. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le daré la palabra ahora al maestro Hipólito Romero y le preguntaré, ¿qué es un mercado informal de trabajo y cuál es su relación con el outsourcing? Le cedo la palabra por 4 minutos, maestro. Muchísimas gracias. Y definitivamente es una pregunta muy, muy oportuna y ya fue tocada principalmente por mis compañeros. Ahora, ¿qué es un mercado informal de trabajo? La respuesta es muy sencilla. No nada más es aquel trabajo que no es digno, decente, como ya vimos en el apartado, en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 2, cuando nos define trabajo digno, decente.
porque desafortunadamente la ley burocrática que rige a los trabajadores al servicio del Estado, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, todo eso es el nombre completo de la ley burocrática. No contiene en ninguna de sus partes la figura del trabajo digno, decente. La última reforma del año pasado fue tratar de homologar la situación colectiva de los trabajadores al servicio del Estado. Pero aquí lo importante que quiero ir sobre la parte de la formalización. Debemos considerar, como bien lo tocaba el doctor Matute, con relación a que el artículo 123 que regula las relaciones laborales en nuestro país tiene dos grandes apartados. El A, que regula a todos los trabajadores en general, mientras que el B, a la parte burocrática. Sin embargo, la fracción 13 del apartado B tiene un régimen especial con relación a lo que serían todos aquellos trabajadores que están dentro de los agentes, así lo marca la ley, del Ministerio Público, las corporaciones policiales y de servicios periciales, con un régimen diferente que no entra ni en el apartado A ni en el apartado B, situación similar que ocurre con el personal del servicio exterior, los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, que tienen regímenes separados. También debemos considerar que la propia Constitución faculta a que las legislaturas de los estados tengan la posibilidad de dar de alta a sus propios trabajadores con relación a las normas que deriven del 123 sin precisar el apartado A o el B. Entonces, tenemos un gran problema porque los trabajadores del apartado A también deberán considerar si sus relaciones son de carácter local, que sería la norma general, o con la de especialidad de que sean de carácter federal, porque ahí tenemos tres distinciones en términos del artículo 31 constitucional, del 123, apartado A, fracción 31. Las ramas de industrias o servicios específicos, la correspondiente a las empresas, en su caso que sean descentralizadas, inclusive del gobierno federal, podemos hablar del propio Seguro Social eventualmente, y finalmente aquellas que por materia serán federalizadas, aunque podrán tener auxilio de la legislatura de los estados, como son en este caso todo el tema de capacitación y adiestramiento, la seguridad y higiene en los centros de trabajo. Esto es formalidad. Más allá de trabajo decente, la formalidad es el trabajo regulado. La informalidad sería el trabajo no regulado. Y ahí es donde desafortunadamente tenemos un problema sumamente delicado, porque dentro del ramo de la informalidad nos encontramos precisamente con situaciones precarias de trabajo, donde tenemos salarios de subsistencia y con relación de manera concreta al outsourcing, no debemos dejar de considerar que también el 30 de noviembre de 2012, esta figura del outsourcing es recogida ya en nuestra legislación de la Ley Federal del Trabajo, concretamente el artículo 15A, donde se establece en principio que el outsourcing será una relación entre dos patrones, es decir, una relación entre un patrón A con otro patrón B, con la finalidad de que se den de alguna manera una subcontratación laboral, que es la forma en que se maneja en nuestra legislación la figura del outsourcing, con características muy especiales, que en principio el outsourcing no debe abarcar la totalidad de las actividades, ya sean iguales o similares dentro de la empresa en la cual se está celebrando, deberá justificarse la especialización y en su caso no debe comprender tareas iguales o similares a las que se realizan el resto de los trabajadores. Esto es la formalización del outsourcing. No por ello está bien, pero como podemos ver, la formalización difiere mucho de lo que sería el trabajo digno decente, y ya cuando estamos hablando de mercados informales, tenemos que un gran número de este país tenemos una situación de informalidad en el mercado. No sé si con esto quedó suficiente y lo dejo para que podamos continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Damos inicio ahorita a nuestra tercera fase de este webinar, pero antes de hacerles la pregunta y cederles la palabra a cada uno de ustedes, si me lo permiten, citaré nuevamente una frase de la CONSAR contenida en el cuarto punto sobre el debate de las pensiones. Abro la cita textual y dice: algunas propuestas de reforma
proponen reducir el requisito mínimo del número de semanas de cotización. Esta propuesta tiene dos inconvenientes importantes. Se acentúan los incentivos para mantenerse en la informalidad, aumentando la exclusión de los mexicanos a los beneficios de la seguridad social. Y dos, los trabajadores que hoy se desempeñan en la informalidad obtienen ingresos bajos y su ahorro en el SAR es bajo, lo que aumentaría el número de trabajadores con derecho a la pensión mínima garantizada y por lo tanto generaría fuertes presiones sobre el gasto de pensiones en las finanzas públicas. Cierro la cita y les pregunto, ¿en qué consiste la propuesta de reducción de semanas de cotización en la reforma y a quiénes beneficia si la CONSAR está diciéndonos exactamente lo contrario? Le cedo la palabra al doctor Carlos Matute. Tiene 3 minutos para ello. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Cuando nosotros leíamos este estudio de la CONSAR, me refiero en Sideris, nos dimos cuenta que aquí hay un problema de comunicación interna del gobierno federal o, nuevamente, la mañanera es un foro político donde lo técnico no importa. La reforma planteada por el presidente de la República es exactamente lo contrario a la sugerencia que le hace su órgano técnico en materia de pensiones para la generación Afore del IMSS. Es decir, la CONSAR sabe que el beneficio de reducir semanas de cotización no es tal, que es una falacia. Y sin embargo, algunas reformas se convierten en la reforma del gobierno federal. Aquí habría que ver si nuevamente este juego de políticos técnicos va a ganar el político, porque escuchar que aumentan los derechos es dulce para los oídos, es agradable para los oídos y por lo tanto aumenta la popularidad del presidente, aunque no solucione el problema pensionario. Claro, tampoco afecta sus finanzas públicas porque el gasto lo traslada a 20, 30 años. Que los que vengan se encarguen de pagar esta generosidad en el otorgamiento de derechos. Sobre esto platicaremos con mayor profundidad, por lo menos de mi parte, en día de mañana, en el próximo webinar de este ciclo. Cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Le cederé la palabra ahora al maestro Hipólito Romero. Pero si me lo permite, daré una cita nuevamente de la CONSAR, que dice, no es cierto, le voy a ceder la palabra al doctor Carlos Burgoa, perdón. La frase de la CONSAR que citaré dice, un incremento significativo de las contribuciones tripartitas a 15% del salario no alteraría la baja cobertura pensionaria del SAR si se mantiene el requisito de 1,250 semanas de cotización. El trabajador promedio podría aspirar a obtener una pensión del 41.7 mayor. La tasa de reemplazo subiría en 8 puntos porcentuales. Doctor Burgoa, tomando en cuenta esta cita, le pregunto, ¿en qué consiste la propuesta de aumento de cuotas patronales en la reforma pensionaria? Tiene la palabra por 3 minutos. Gracias. Bueno, como lo hemos venido comentando, las aportaciones de seguridad social es uno de los rubros de contribuciones y recordemos que para esto pues es tripartita porque tanto el trabajador como el Estado y el patrón participan. Para el caso del patrón, lo dicen las láminas que presentó el propio presidente en la mañana, tendría que elevarse o se piensa elevar del 5.15 al 13.87%.
Si pensamos en números, pareciera que de inmediato es sencillo, puesto que en tanto el patrón pague esa cantidad, pues le va a ser deducible en la forma tributaria que lo vine comentando con anterioridad. Sin embargo, creo que las letras chiquitas del contrato van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque recordemos que lo señala el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación para este año, y ha sido algo que viene desde el sexenio de Vicente Fox, que toda iniciativa, dice, en materia fiscal, como son las leyes incluyendo seguridad social, que envía el Ejecutivo, debe reunir 4 requisitos: que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes, que el pago sea sencillo y asequible, aquí es donde empieza a complicarse, que el monto a recaudar sea mayor que el costo de fiscalización, y lo más importante, que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. Y yo creo que aquí es donde empieza a hacerse un tanto más delicado. ¿Qué es estabilidad en las finanzas públicas? Pues todo lo que conocemos, que haya un buen nivel de empleo, el nivel general de precios, el bajo mediano endeudamiento, el equilibrio en la balanza de pagos y, bueno, muchos otros elementos que, de no cumplirse, pues empiezan a generar crisis, ataques financieros, especulativos, alteración en los niveles de precios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el patrón, si bien pudiera seguir teniendo el beneficio de hacer la deducción, es una combinación muy interesante entre lo financiero y lo fiscal. Que sea deducible no quiere decir que sea alcanzable. Entonces, la lógica es que el patrón tendrá que hacer un esfuerzo adicional. Si la nómina tuviera un costo adicional por este esfuerzo que lleva a realizar, no sabemos si se va a cumplir con el nivel de empleo y si esto va a cumplir el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación para la estabilidad de las finanzas. Ahora, viene un punto que nos supera a todos y que en plena pandemia fue publicado, y pues desconozco si se tuviera precisión en ello, porque dentro de lo que fue la reforma constitucional al artículo 4, pues recordemos que se asuma un apoyo económico, becas para estudio y lo que serían precisamente las pensiones no contributivas. Y el 23 de abril de este mismo año se publica lo que se denominó el decreto de austeridad, que se habló de un recorte presupuestal, etcétera, en el ejercicio, me refiero, del presupuesto, y dice que todo ello era sin incrementar el valor de los combustibles y sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país. Y entonces, dado este agavillamiento de cuestiones, desde luego surge la duda inmediata ante la falta de incremento de impuestos, porque pues obviamente va a haber más que dar, pero con menos dinero. La pregunta sería, ¿cómo se podrá solventar toda esta nueva carga al Estado? Se crea un derecho constitucional, que creo que pocos lo pudieron observar así. Es un derecho social el que se crea con una correlativa garantía social. ¿Cómo se va a sufragar si se comprometen a no establecer mayores contribuciones o incrementar las actuales? Vuelvo a lo mismo. El patrón podrá hacer la deducción. En el efecto económico no sabemos si estimulará verdaderamente la contratación de más personal. Y bueno, pues esa es la pregunta que yo creo tendremos que desarrollar en estas siguientes sesiones. Sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Ahora le cederé la palabra, ahora sí, al maestro Hipólito Romero, para que por favor nos pueda contestar cómo afecta la propuesta de reforma a los derechos de los trabajadores del mercado formal e informal. Le cedo la palabra, maestro. Muchas gracias. Bueno, brevemente, para considerarlo desde el punto de vista laboral con base en mis anteriores intervenciones. Realmente la reforma integral se explica el oxímoron con hablar de reforma integral, porque definitivamente no abarca al universo de trabajadores formales que integrarían la población probablemente sujeta al mismo, y dentro del impacto de la informalidad definitivamente no están considerados. Entonces, tenemos una situación concreta en donde la reforma probablemente afecte, con el número que señalaba el doctor, de 1 millón de personas, sobre más de 120 millones en el país, donde tenemos problemas reales de subsistencia, no solamente derivados por la situación que estamos viviendo derivado de la COVID, sino que estamos viviendo una situación complicada para
sobrevivir inclusive con posterioridad a nuestro trabajo. Entonces, ¿afectará la reforma? Pues quisiera pensar que se tenga la oportunidad de abrir los cauces correspondientes para que esto ojalá pudiera afectar los derechos de los trabajadores, pero para bien, para considerarlo realmente dentro de un universo completo donde cualquier mexicano pudiera tener la oportunidad de acceder a un sistema de seguridad social, ya es un régimen voluntario, ya es un régimen obligatorio, que nos permitiera de alguna manera ese acceso a un trabajo digno y en... Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues el tiempo, maestro, perdón, el tiempo se nos ha acabado. Tenemos una pregunta formulada por Cecilia Mesa Lima, es para el doctor Burgoa, pero lo vamos a comprometer a que nos haga favor de darle respuesta vía electrónica. Nada más la realizo. Dice, en el marco de la reforma propuesta, ¿cuál podría ser un incentivo para los patrones para que otorguen a sus trabajadores seguridad social y así disminuyan las prácticas fiscales agresivas? Y hay otra pregunta de Abraham Maldonado que dice, ¿qué relación y qué implicaciones tiene esta reforma con la recién entrada en vigor del TECMEC? Procuraremos contestarles sus preguntas vía correo electrónico o vía Facebook. Y pues no me resta más que agradecerle a los participantes del día de hoy el compartir sus conocimientos, realmente muy enriquecedor desde 3 puntos de vista o desde 3 especialidades diferentes, que son la seguridad social, la fiscal y la laboral. En nombre del despacho Burgoa Toledo y Asociados SC y del Centro Virtual de Estudios de Gestión Pública, patrocinado por Sideris, les agradecemos su participación a este webinar. Agradecemos a los expertos, al maestro Hipólito Romero Reséndez, al doctor Carlos Burgoa Toledo y al doctor Carlos Matute González, que hayan compartido con nosotros sus reflexiones sobre la reforma pensionaria y la pregunta que nos propusimos es o no una ocurrencia de la mañanera. Estoy seguro que esto nos ayudará a comprender un poco más cómo pueden afectar las expectativas de la vida digna de la llamada generación Afores y afectar a las finanzas públicas. Creo que son 2 temas a considerar muy importantes. Por un lado está el beneficio de los trabajadores y por otro lado están las finanzas públicas. Bueno, nada más me resta decirles que es un compromiso de Sideris la difusión de la cultura jurídica y administrativa de la gestión pública. Agradezco la participación de todos ustedes y de todos los que nos acompañan. Espero que mañana nos puedan seguir acompañando para continuar con este tema. La cita es por el mismo canal a las 17 horas y por favor, si comparten con un like, les agradecemos mucho. Muchas gracias a todos y buenas tardes.